Y ahora, disculpa por Alá mi grosería, pero olvidé los buenos modales, después de permanecer en el fondo del mar, 1800 años, sin ver el mundo ni la superficie de la tierra. Tú debes venir aquí todos los días y pescar en este sitio, pero tan solo una vez. Y ahora que Alá te guarde con su protección. Y el genio golpeó el suelo con los dos pies y la tierra se abrió para tragárselo. Entonces el pescador regresó a la ciudad, maravillado aún por lo que había sucedido con el genio. Después tomó los peces y ya en su casa, los puso en una olla con agua, por la que nadaban. Luego se la colocó en la cabeza y tal como se lo indicara el genio se dirigió al palacio del rey. Cuando se presentó ante él para ofrecerle los 4 peces, el soberano se maravilló hasta el límite del asombro, pues jamás había visto unos peces, como los que entonces le ofrecían. Por tanto dispuso que entreguen estos peces a nuestra cocinera negra. Esta esclava se la había regalado su amigo, el rey de los Ram, y aún no había tenido ocasión de lucirse en la cocina, por tanto el visir le ordenó: «Oh buena negra, el rey me encarga que te diga, si te guardó como un tesoro, o gotas de mis ojos, es porque te reservo para la gran ocasión. Por lo tanto demuéstrame hoy tu arte de cocinera y el sabor de tus platos». Dicho esto, el visir volvió donde el rey, quien le encargó que entregase 400 dinares al pescador. Este se los guardó en su túnica y regresó a su casa, con su esposa lleno de alegría, después compró para sus hijos cuanto podía necesitar. Y esto es todo lo referente al pescador. La cocinera. La cocinera negra tomó los peces, los limpió y los puso en una sartén. Dejó que se frieran bien por un lado y después los volvió del otro. Pero entonces súbitamente se abrió la pared de la cocina y por ella se filtró una doncella de esbelto talle, redondas mejillas, ojos pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Se cubría la cabeza con un velo de seda azul, llevaba pendientes en las orejas, en las muñecas brazaletes y en los dedos sortijas con piedras preciosas. En la mano sostenía una vara de bambú. Metiéndola en la sartén, dijo: «Oh peces, ¿seguís manteniendo vuestra promesa?». Al ver aquello, la esclava se desmayó y la doncella repitió la pregunta por 2 veces. Entonces los peces alzaron la cabeza del fondo del sartén para contestar: «Sí, sí». Y a coro entonaron la siguiente canción: «Si vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si cumples tu promesa, la nuestra cumpliremos. Pero si pretendes escaparte, no hemos de cejar hasta que por vencida te des». Al oír estas palabras, la misteriosa doncella derribó la sartén y salió por donde había entrado, cerrándose nuevamente la pared. Cuando la esclava se recobró de su desmayo, vio que se habían quemado los 4 peces y estaban negros como el tizón. Comenzó a llorar, gimiendo: «Pobres pescados, pobres pescados». Y mientras continuaba lamentándose se presentó el visir, para decirle: «Llévale los pescados al rey». La esclava rompió a llorar y le contó al visir lo ocurrido. El otro quedó maravillado y dijo: «Esta sí es una rara historia». Luego ordenó que fueran a buscar al pescador y cuando éste se presentó, le dijo: «Es absolutamente necesario que traigas otros 4 peces, como los que trajiste la otra vez». El pescador se encaminó al estanque, echó su red y capturó otros 4 peces, iguales a la vez anterior. Los fue a entregar al visir. Cerezada vio que amanecía y cayó, discretamente. El visir le entregó los peces a la cocinera negra, a la que encargó: «Ahora a freírlos en mi presencia, para que yo vea qué clase de asunto es este». La cocinera preparó los peces y los puso a fuego en la sartén. Al cabo de pocos minutos, se hendió la pared y apareció la doncella, con las mismas ropas y la varita en la mano. La metió a la sartén y dijo: «Oh peces, ¿seguís cumpliendo vuestra promesa?». Los peces alzaron la cabeza para cantar a coro: «Si vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si cumples tu promesa, la nuestra cumpliremos. Pero si pretendes escaparte, no hemos de cejar hasta que por vencida te des». Cerezada siguió con su relato y dijo: «Ella dijo: he a saber, oh rey dichoso, que cuando los peces hubieron cantado, la joven volcó la sartén con la varita y se fue por donde había venido, cerrándose la pared nuevamente. Entonces el visir se puso en pie, diciendo: «Esto es algo que no podría ocultar al rey». Fue en busca del soberano, para contarle lo ocurrido. Este dijo: «Debo verlo con mis propios ojos». Entonces hizo venir al pescador, al que le encargó que le trajera 4 peces iguales a los primeros, concediéndole un plazo de 3 días. Pero el pescador marchó enseguida al estaque y trajo los peces. El rey dispuso entonces que le diesen 400 dinares y volviéndose al visir, le encargó: «Prepara tú mismo y delante de mí esos peces». Y el visir respondió: «Escucho y obedezco». Se hizo traer la sartén y en presencia del soberano, comenzó a freír los peces, después de haberlos limpiado, cuando estuvieron fritos de un lado, los volvió del otro. Amanecía y Cerezada cayó discretamente. El monarca y el visir. Y de súbito se abrió la pared y apareció un negro igual a un búfalo o a un gigante de la tribu de Ad, que sostenía una rama verde en la mano. Con voz clara y terrible, indagó: «Oh peces, ¿continuáis manteniendo vuestra promesa?». Y los peces levantaron la cabeza desde el fondo del sartén para decirle: «Ciertamente que sí,
ciertamente que sí. Y luego cantaron a coro: si vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si cumples tu promesa, la nuestra cumpliremos. Pero si pretendes escaparte, no hemos de cejar, hasta que por vencido te des. Luego el negro dio vuelta a la sartén con la rama y los peces se quemaron, convirtiéndose en carbón. El negro se marchó entonces por donde había venido. Una vez que había desaparecido de la vista de todo, el rey comentó: es este un asunto sobre lo que no podemos guardar silencio. Esos peces deben tener, sin duda, una historia muy extraña. Entonces hizo llamar al pescador, a quien preguntó: ¿de dónde sacaste esos peces? Él contestó: de un estanque situado entre 4 colinas, detrás de la montaña, que domina la ciudad. ¿Cuántos días se tarda en llegar a ese sitio? Oh sultán, señor nuestro, respondió el pescador. Basta con media hora. El rey quedó muy sorprendido y ordenó a los soldados que acompañasen al pescador. Este iba muy contrariado maldiciendo al genio en secreto. El rey y todo su séquito le siguieron, hasta llegar a la vasta llanura, entre las montañas, que jamás habían visto anteriormente. Y se asombraba de ver ese desierto entre montañas y aquel estanque, en el que nadaban peces de 4 colores: rojos, blancos, azules y amarillos. El monarca se detuvo, para preguntarle al séquito: ¿hay alguno entre vosotros que anteriormente haya visto un lago en este lugar? A lo que todos contestaron: jamás. El rey insistió: por Alá que no volveré a mi ciudad, ni me sentaré en mi trono, sin averiguar antes la verdad, sobre este estanque y los peces que encierra. Ordenó a sus soldados que cercaran las montañas y así lo hicieron. Luego el monarca llamó a su visir. Cerezada continuó: he llegado a saber, oh rey clemente, que el visir de aquel rey era un hombre sabio, elocuente y versado en todas las ciencias. Cuando se presentó ante su soberano, éste le dijo: tengo propósito de hacer una cosa, que te pienso revelar. Quiero aislarme por completo y marchar yo solo a descubrir el secreto de este lago y de sus peces. Por tanto tú te quedarás a la puerta de mi tienda y dirás a todos mis dignatarios: mi señor está indispuesto y me ha ordenado que no deje pasar a nadie, y a ninguno revelarás mis intenciones. De esta forma el visir no podía desobedecer. Entonces el monarca se disfrazó y ciñendo la espada se escurrió entre toda la gente, sin que nadie lo viese, y estuvo andando durante toda la noche, hasta que el calor de la mañana le obligó a descansar. Luego siguió andando durante el resto del día y durante la noche, hasta que amaneció de nuevo. Luego siguió andando durante el resto del día y durante toda la noche, hasta que amaneció de nuevo. Y entonces vio una cosa negra a lo lejos, por lo cual se alegró mucho y se dijo: es seguro que allí encontraré a alguien, que me cuente la historia del lago y de sus peces. Y al aproximarse a aquella cosa negra, como probó que se trataba de un palacio construido totalmente con piedras negras, reforzado con grandes chapas de fierro y que una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Y sigue así. De nuevo se alegró mucho y deteniéndose ante la puerta, llamó con suavidad. Pero como no le contestaban, lo hizo por segunda vez y por tercera vez. Como seguían sin contestarle, llamó con más violencia, pero tampoco hubo respuesta. Entonces se dijo: no cabe duda de que este palacio está desierto. Cobrando ánimos cruzó la puerta del palacio y llegó a un pasillo, donde exclamó en voz alta: del palacio, soy un extranjero, un caminante, que pide provisiones para continuar su camino. Repitió su llamada varias veces, sin obtener respuesta, en vista de lo cual, afirmando su corazón y fortificando su alma, continuó por aquel corredor, hasta el centro del palacio. No encontró a nadie, pero pudo comprobar que estaba suntuosamente de tapices rojos y que en el centro de un patio, había un estanque rodeado de 4 leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaba un chorro de agua, que semejaba perlas y pedrería. Por allí revoloteaban numerosos pájaros, que no podían escapar a causa de una gran red, tendida por encima de todo. Y el rey se sorprendió ante aquellas cosas, aunque lamentando no encontrar a nadie que pudiese revelarle el enigma del lago de los peces, de las monedas y del palacio. Entonces se sentó entre 2 puertas para meditar. De pronto oyó una queja, que parecía brotar de un dolorido corazón y una dulce voz que quedamente cantaba estos versos: mis sufrimientos no pude ocultarlos y se descubrió mi mal de amores. Ahora el sueño se aparta de mis ojos, para condenarme a un constante insomnio. Oh amor, viniste al reclamo de mi voz, pero cuánta tortura dejaste en mis pensamientos. Apiádate de mí. Devuélveme el reposo. Y no vayas a visitar a lo que es toda mi alma, para hacerla padecer, pues ella es mi consuelo en las penas y los peligros.